Querido espectador, te dispones a ver la presentación del último libro de Bárbara Aranguren Zunzunegui, de 19 microrrelatos en la pandemia. Es un libro que nos recuerda la fragilidad de nuestra existencia como especie, los límites de nuestra libertad, puesto que todos fuimos sujetos a confinamiento, a la imposición de la vacunación, a la obligación de la distancia social, a portar mascarillas, y también fue un evento que nos recordó nuestro conflicto con la naturaleza, pues al tiempo que nosotros nos encerrábamos, las demás especies recuperaban sus espacios. Todo este caudal tan extraordinario de acontecimientos que se vivió de forma desigual en el mundo es la sustancia de estos 19 microrrelatos de Bárbara Aranguren, y sobre ellos nos va a hablar ella hoy. Pues muchísimas gracias a Álvaro de la Riva, el cónsul general de España en Estambul, a la Embajada de España y al Instituto Cervantes por haber hecho posible esta presentación de mi libro en esta magnífica ciudad maravillosa. Y bueno, eso es a lo que hemos venido, a presentarlo. Sí, y antes que nada quisiera hacerte algunas preguntas que permitan conocerte no solamente como escritora, sino también como persona. Como todos sabemos, todo ocurre en un lugar y todo ocurre en un momento. Tú naciste en Madrid, el lugar, sí. En 1957, el momento. Naciste de padres bilbaínos, sí, muy arraigados en el País Vasco. Y mi pregunta es si el ser vasca es un elemento fuerte de tu identidad y qué significa Madrid para ti, donde te desarrollaste en la infancia y la adolescencia. Bueno, yo soy de la misma teoría que nuestro gran escritor Max Aube, que nació en París de familia francesa, alemana, y estudió en Valencia y decía que uno es de donde hizo el bachillerato y luego vivió en México y volvió a vivir en París. Es decir, él se considera, y consideramos que es un escritor español. Yo soy de Madrid realmente, aunque tenga mis orígenes familiares en el País Vasco, y me siento, mi escuela fue la movida madrileña, realmente. Yo soy de esa generación que estalló después de la dictadura del general Franco y que vivimos la libertad de una forma que creo que otras generaciones que han venido después no la han vivido. Y ese ha sido no sé, esa es mi identidad realmente. Se dice que la niña es la madre de la mujer, de igual manera que el niño es el padre del hombre. ¿De niña fuiste una escritora ávida o una lectora ávida? ¿Fue la lectura de niña que te llevó a ser escritora de mujer, quizá? Pues yo creo que, desde luego, en cuanto aprendí a leer, todo lo que caía en mi mano lo leía. Yo me acuerdo de ir a misa y en el misal venían detrás, en la parte de atrás, las historias de los santos. Y yo, Santa Genoveva de Brabante, era como... Eso lo que leía. Luego estaba lo que escuchaba. Había una mujer que venía a coser los lunes y me sentaba a su lado y me contaba cuentos de pececitos que encontraban un anillo debajo del agua y se lo daban a una niña. Y todo eso... pues desde luego estaban esos relatos ahí, ¿no? ¿Qué libros te marcaron? ¿Qué lecturas fueron las que te marcaron más de niña y de joven? Bueno, de niña yo leía todo lo que encontraba, ¿no? Tampoco tenía una gran biblioteca en mi casa para leer, digamos, de calidad, pero me lo leía todo igual, ¿no? Sin embargo, cuando tuve conciencia de que quería escribir, lo que más me marcó quizá fueron escritoras de relatos como Jean Rice o Jane Bowles, y en español Soledad Puertolas, a la cual conocí y de hecho hizo un prólogo a mi primer libro. Y Soledad, yo la conocí, ella tendría 30 y pocos y acababa de publicar un libro de relatos, Una enfermedad moral.
y una novela, El bandido doblemente armado. Y cuando yo leí esos dos libros pensé, yo algún día podría hacer esto. De pronto se juntó como el deseo con el reconocimiento de la oportunidad y del camino, ¿no? Que fue como una mentora para mí, y de hecho se portó muy bien porque me acerqué a ella, me hizo quiso que me publicara Destino y me hizo un prólogo para la editorial que finalmente me... Estas fueron las que me marcaron mi principio como escritora, ¿no? Las lecturas infantiles, lo que caía siempre... abrir un libro es viajar a otro país, viajar a otras conciencias, viajar a otras maneras, abrir todo, la imaginación, la conciencia, ¿no? Yo creo que todo escritor ha sido un ávido lector, menos Manuel Puig, que parece ser que lo que hacía era escuchar radionovelas. Es una forma de leer, pero a través del oído, ¿no? O por lo menos es una butad que él mismo decía, porque creo que no es verdad. Vayamos a la adolescencia y a la juventud. Antes mencionaste la movida que está íntimamente ligada a la ciudad de Madrid. ¿Tú fuiste rebelde de joven, de adolescente, con causa o sin causa? Sí, fui rebelde en distintos aspectos, ¿no? Por un lado, como generación, éramos una generación que no quería ir más que con vaqueros y que era heredera de lo post-hippie, digamos, y se juntó con la movida. Eso por un lado. Entonces la actitud era de rebeldía, de salir por las noches, de probar sustancias, digamos. Pero había otra rebeldía ya dentro de mi propia situación familiar, que era la de estudiar mucho. En mi caso no era la típica rebelde que no quiere estudiar, sino mi rebeldía era estudiar mucho, porque en mi casa no se apreciaba que se estudiara, ¿no? Yo me acuerdo que yo pedía, por regalo de Navidad, pedía diccionarios especializados y demás, y no lo conseguía unas ropas fantásticas que no me interesaban, que decía María Colomer, en fin. Vayamos a los relatos, a los 19 microrelatos de la pandemia. Yo debo confesar que los he disfrutado muchísimo, porque hay una parte de mí que es voyerista. Me gusta meter las narices donde no me mandan, me gusta mirar a través de los ojos de la cerradura. Y estos 19 microrelatos son una ventana a la indiscreción. Nos permiten ir al salón de una familia, de una pareja que está divorciándose o separándose en medio del confinamiento, pero que no se puede separar físicamente por el confinamiento. Nos permite entrar en una residencia de ancianos en medio de la noche, nos permite entrar en los hogares y pegar la oreja, y en ese sentido satisfacen ese gran deseo de curiosidad que tengo, esa gran curiosidad que yo creo que todos tenemos. Y ello me lleva a preguntar si la curiosidad es un defecto o es una virtud. ¿Cómo la ves tú? Yo, bueno, no sé tanto. Yo creo que es una virtud en cualquier caso. Es lo que nos hace salir de donde estamos y avanzar, precisamente por curiosidad, ¿no? En cualquier caso, tú apuntas a que a través de estos microrelatos, que por cierto tengo que agradecer también a la editorial Huerga y Fierro, Ciertamente, Huerga y Fierro, por apostar por el microrelato, que es un género que ahora está muy pujante y bueno, quería mencionarlos. Entonces tú te referías a través de los microrelatos haber entrado. Los microrelatos a mí me han parecido una forma buena de hacer un caleidoscopio social en común, dado que hemos sufrido juntos, todos, incluso globalmente, esta pandemia, ¿no? No es una experiencia de alguien. Entonces, por eso me ha parecido que era interesante, aunque son situaciones
cercanas a mí. En otros continentes, en otros países habrán sido de otra forma, pero el dolor, muchas veces la desesperación, la incomprensión, la impotencia, estaban en todas partes, ¿no? ¿Permiten acercarnos? Sí, pero eso es la literatura al final, porque tú abres Ana Karenina y ¿has estado tú en Rusia en esa época? No, no. Lees Guerra y Paz y lo mismo, o lo que leas, te quiero decir, lees lo que leas a García Márquez y te transportas a un lugar que sería imposible que conocieras, porque uno además no tiene tantas vidas como mundos que hay en la literatura, ¿no? Y la literatura recupera, es más, para mí realmente es donde de verdad vemos la historia en tiempo presente. O sea, hay historiadores que nos pueden contar cómo era la vida en época de Cervantes, pero léete a Cervantes y verdaderamente vas a ver cómo era, porque él estaba hablando en su tiempo, ¿no? Y en ese sentido es testimonial toda literatura, y pienso que antes que todo, que la psicología se desarrollara, ¿dónde estaba el aprendizaje sobre la psicología de otros? Estaba en la literatura, ¿no? Entonces, ¿somos voyeurs? Claro que sí, tenemos curiosidad, desde luego. ¿Por qué? Porque solamente la conciencia de ti no te basta. Yo quiero saber cómo se siente, yo qué sé, otra persona de otro sexo, de otro género, de otro lugar, de otra edad, en otra época. Eso es lo que te permite la literatura. Un viaje por muchísimas conciencias y lugares, ¿no? Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que la curiosidad es un defecto o una virtud. Tú y yo pensamos que es una virtud que ha sido muy vilipendiada en el pasado. En España hay el dicho de no metas las narices donde no te llaman. Los ingleses dicen que el gato murió por curiosidad, por querer saber de más, por listillo. Y ocurre como con el cerdo, que está muy vilipendiado, que tiene muy mala prensa. Es un insulto llamar cerdo a alguien, pero bien que nos lo comemos, no desperdiciamos nada de él, nos gusta muchísimo. Entonces estoy contigo que la curiosidad es un gran motor del desarrollo, y en estos 19 microrrelatos, el que sea un poco voyerista y quiera ver cómo han vivido los demás la pandemia, pues verá muchas situaciones muy diferentes unas de otras. Y bueno, ya sin más creo que procedemos a leer alguno de los microrrelatos. Muy bien. Tú vas a leer uno que tiene por título Rompecabezas. Sí. Además, mira, se lleva mucho, el microrrelato y se lleva mucho la autoficción. En este caso es un relato de autoficción. No todos lo son, hay algún otro más, pero este lo es. Mi padre murió el 22 de marzo del 2020, a pleno comienzo de la pandemia, y mi madre, que padece de Alzheimer, pero estaba muy sostenida por él, pues fue cayendo en picado. Digamos que yo pasé el confinamiento con ella y lo iba a pasar con los dos. Nadie sabía que de pronto él iba a desaparecer, ¿no? Pero es lo que sucedió. Si te parece, empiezo. Rompecabezas. Era más fácil lidiar con mamá y su cabeza ida cuando éramos 3. Al comienzo del encierro, a papá y a mí nos preocupaba cómo íbamos a distraerla, pero la realidad nos impuso su guión. Él empezó el 16 de marzo con síntomas y el domingo 22 murió con los pulmones deshechos y solo. Ni siquiera hubo entierro. Ahora quedábamos ella y yo y todas las horas del día y la noche entre aquellas paredes y sin poder salir. Decidí comprar un rompecabezas en Amazon, uno de 1000 piezas. Cuando llegó, volqué la caja en la mesa del comedor y empecé a ordenar las fichas. Por un lado los bordes, por otro las de idéntico color o trazos. Era el hombre de Vitruvio, de Leonardo. En la tapa teníamos la imagen de ese humano perfecto para guiarnos. Mamá comenzó a hacer insólitas agrupaciones, espirales, montañitas, ruedas. Las razones caprichosas de su orden, aunque retrasaban la formación de la figura completa, poseían para ella una lógica incontestable. Yo tenía una intención final. Ella, sin embargo, vivía solo en el instante.
El rompecabezas y su mente hecha jirones es lo que había, y yo con la necesidad de sacudir la mía de alguna manera, de ahuyentar el pensamiento. Conseguí que un amigo me enviara, escondido en una pizza, un pedazo de hachís y me entregué a fumar porros y poner música mientras me obligaba a dar forma a aquel complicado puzzle. Fuimos felices a ratos durante esos 99 días juntas. Nos soltábamos a bailar en torno a las sillas mirándonos en el espejo y si nos pegábamos a él y nos cogíamos de la mano se hacía un corro. También cantábamos las rancheras que tanto habían gustado a mi padre y entonces éramos 4 mariachis. Al terminar de hacer el rompecabezas, lo deshacíamos con mucha ilusión, lo metíamos hartas ya en la caja y al poco yo entraba con ella como si fuera otra y la volcaba de nuevo sobre la mesa. Y vuelta a empezar. Lo hicimos 4 veces bajo las voces de Mon Laferte o de Silvia Pérez Cruz, pero al final solo lo hacíamos a ritmo de reggae. Cada tanto mamá se iba y abría las puertas de las habitaciones para buscar a mi padre. Ahora, para ella, éramos hermanas y papá era nuestro padre. Nos hemos quedado huerfanitas, era su respuesta cuando le explicaba que había muerto. Me resultaba muy difícil encajar las últimas piezas y curiosamente también era imposible saber cuál iba a ser la zona en la que acabaríamos el conjunto de la imagen. Ese hueco impredecible en la madera de la mesa. Podía ser una mano, la cabeza, el torso del hombre de Vitruvio. Y pensé que tampoco en la vida podemos anticipar cuándo vamos a encontrarnos con un vacío que siempre nos falta una pieza. Papá. Es un cuento encantador. Dentro de la desgracia tiene un elemento de ligereza, de alivio. A mí me ha gustado mucho. El que yo voy a leer se llama Buenas noches. La primera vez que me habló, dijo solo, buenas noches. Entonces, de inmediato, se levantó la barrera que me permitía salir del parking y únicamente pude fijarme por el retrovisor que habían cambiado la máquina de leer los tickets por una nueva, amarilla y triangular. Durante una semana siguió dándome las buenas noches y jugué a responderle con un buenas las tenga usted y a adelantarme a su amable despedida con un buenas noches al que la máquina parecía responderme. Hasta que una noche me sorprendió diciendo, espero que duermas bien. Solo acerté a murmurar un buenas noches. Lo cierto es que llevaba varias sin pegar ojo. Las ambulancias recorrían la oscuridad con la alarma de sus sirenas innecesarias, pues apenas había coches por el toque de queda. Éramos cientos tras las ventanas los que, tumbados, sucumbíamos al miedo. Pensé que la máquina había sido programada para decir frases amables a los usuarios del parking municipal. Una nueva política con la intención de hacernos más llevadera la que estaba cayendo. Pero la voz de la máquina tenía algo personal, extraño a un artefacto electrónico. La siguiente noche detuve el coche delante de la barrera. Buenas noches, dije. No son buenas. ¿Para qué disimular?, me contestó la máquina. Esa noche, en la residencia de mi madre murieron 25 ancianos. La siguiente noche la máquina me soltó. Es noviembre y Dios está en las hojas amarillas de los árboles. Por la mañana me asomé al balcón y vi las copas de los árboles doradas y brillantes y me sentí muy sola. Esa noche paré el coche y permanecí callada. Buenas noches, dijo la máquina. Buenas noches, dije yo. Te sientes sola porque estás sola, dijo entonces. Es verdad. Quédate un rato más. Te escucho. No sé qué hacer. Por eso, quédate aquí y habla. Te hará bien, me dijo, con su voz de metal. En la residencia solo admitían una llamada a la semana, cuyo fin era darme el parte del estado de mi madre,
aislada en su habitación desde hacía casi 2 meses. Tu madre también ve los árboles amarillos. Me eché a llorar y le dije, mis hermanos viven fuera y aunque estuvieran no podría verlos. Tampoco ellos podrían ver a nuestra madre. Siempre podéis hacer un zoom. ¿Tú crees? Claro, te sentará bien. Ahora cada noche paso un rato más largo junto a la máquina. Su voz me serena. La noche en que murió mamá, estaba aparcada a su lado. Llama a tus hermanos, me aconsejó. Hicimos un zoom allí mismo, en el parking. Lloramos los 3 juntos. Ella no dijo nada. La verdad es que es un relato que mezcla lo inquietante y lo improbable. Lo inquietante porque si una máquina, pon por caso el televisor del salón de tu casa, se empezara a dirigir a ti e incluso te hiciera observaciones de carácter íntimo, el respingo que pegarías, el susto que te llevarías, yo saldría corriendo del salón. Bueno, es cierto lo que apuntas, es una realidad que está ya presente, ¿no? La interacción con las máquinas en esta sociedad de tan alta tecnología en algunas partes de este mundo. En el relato específico de este libro de Buenas noches, mi intención era buscar este efecto que puede llevar a perder un poco la cabeza cuando de verdad te sientes muy triste y estás muy solo, como ha debido de pasar a muchas personas, ¿no? Esa soledad en un parking vacío con alguien que no puede ver a su madre, que sabe que va a morir, que sus hermanos están lejos, cómo se han desperdigado las familias, cómo los ancianos han sido arrebatados de la sociedad y aislados, digamos, y han muerto solos, y la pena que eso produce, ¿no? Y el caso de esta persona, que de pronto una máquina, cuando va a salir, dice buenas noches, y ahí ya, bueno, es un ejercicio, por supuesto, de ficción, donde empieza a conversar con el único ser que le está diciendo algo bueno, además, pasa una buena noche, ¿no? Y a raíz de eso... bueno, de hecho, a mí la primera vez que me habló una máquina de un parking me llevé un susto porque creí que me había dicho feliz cumpleaños y era mi cumpleaños. Y seguro que me dijo adiós o pase usted la barrera, yo qué sé. Pero yo luego me fui con una paranoia diciendo, pero ¿cómo sabe esta máquina que es mi cumpleaños, ¿no? Y creo que ese recuerdo de esa primera vez estaba presente en este relato, ¿no? Pero bueno, nada más. Entonces yo voy a leer otro microrrelato que es un poco tremendo, pero se llama A palo seco. Y bueno, dice así, es un monólogo, digamos, a palo seco. Es cierto que bebí esa noche. Gracias a Dios encontré una botella de ginebra medio llena de la anterior directora en el despacho, encima de la mesa. Empecé a beber después de la escena de la hija en la puerta. Solo le abrí el ventanuco de la parte de arriba. No dejaba de gritarme. Quería entrar y llevarse a su madre de la residencia esa misma noche. Al final cerré del todo y entonces fue cuando bebí el primer trago. Solo deseaba que llegara el día siguiente y apareciera alguien del personal de atención a los ancianos. El gerente de la empresa me animó a aceptar el trabajo, diciéndome que era una oportunidad para mí, siendo tan joven, y me aseguró que todos los residentes estarían dormidos porque les habían dado una dosis alta de somníferos para pasar la noche. La madre de la mujer que chillaba en la puerta seguro que no se los tomó. Quizá los escupió. Sé que era su madre porque gritaba «Lauri, Lauri, me ahogo». Y la hija, entre otras cosas, dijo que se llamaba Laura. «Laura Estremera», dijo. Entonces llamé al gerente, pero saltaba el buzón de voz.
También llamé al 112 y me dijeron que no estaban sacando a ningún enfermo de las residencias de ancianos. La señora seguía llamando a su hija, Lauri, Lauri, y diciendo que se ahogaba. Me senté junto a ella y le agarré la mano. Ya estoy aquí. Soy Lauri, le dije. Fue una noche espantosa. Quería hacerle el boca a boca, pero me daba miedo contagiarme. Había 40 infectados en esa residencia. Yo bebía y le acariciaba la mano, y así pasamos muchas horas, hasta que me incliné sobre la cama y me quedé dormida. Me despertaron 2 trabajadores de la residencia a las 7 de la mañana. La mujer había muerto, ahogada. La gerencia del centro me ha interpuesto una demanda penal. Solo quería ayudarla. Aunque no me hubiera bebido toda esa ginebra, no la habría podido salvar. ¿Quién me va a salvar a mí? Esto está basado en un hecho real, además. No tenía ninguna autoridad para hacer nada, en realidad. Y de hecho acababa de llegar a ese puesto de bueno, la realidad es que esta persona que yo conozco, que su madre falleció, la persona a la que se dirigió y le tenía que abrir la puerta le dijo que no iba a salir de ahí, que no sabía ni cómo se llamaba su madre, que había sido contratada esa tarde y que no pensaba salir nadie, que era una orden. Y no la dejó llevarla a ningún hospital. Y esto ha pasado con muchísimos ancianos en las residencias españolas. Y esto hay que aceptarlo y hay que estudiarlo, hay que subsanarlo, no tiene que volver a pasar. Y es muy doloroso. Es doloroso para las personas que lo han sufrido y como sociedad es muy doloroso también ver que las residencias que han sido privatizadas están llevadas administrativamente, no hay ni siquiera un médico dentro, bueno, ni siquiera los reciben en los hospitales, alguien que los pudiera poner paliativos porque se iban a morir efectivamente y se murieron ahogándose, ¿no? Esto es duro. Y es cierto, es decir, yo generalmente mis libros tienen mucho sentido del humor. La segunda parte de este libro es una comedia de humor negro sobre los muertos, y dedicada a mi padre, y es muy divertida. Sin embargo, en esta primera parte de los 19 microrelatos sobre la pandemia, quizá nunca he escrito tantos textos que son verdaderamente duros, ¿no? No se salvan por el humor. En este caso no se salva por el humor. Es duro y es así. Por concluir, quizá este libro de microrelatos es muy pertinente, es muy relevante. Creo que los próximos años vamos a ver mucha más literatura sobre la pandemia, mucho más cine sobre la pandemia, porque ha sido un bocado difícil de masticar y más difícil aún de digerir. Y tenemos la necesidad, y los autores estáis para eso, de distraernos y también incluso atormentarnos con el recuerdo de algo tan difícil y tan dramático como lo que hemos vivido, ¿no? Sí, indudablemente en todas partes están escribiendo y haciendo cine sobre la experiencia que hemos vivido. También es verdad que ha habido mucha picaresca, ha habido todos unos aspectos, puede ser que divertidos, ¿no? En el sentido de escaparse de la ley, y sí. Saldrán también. Y salen en tus relatos. Hay un relato que se llama Sospechoso, que yo lo voy a leer a continuación, que tiene que ver con la picaresca, el fraude y también con la amistad. Es una conversación telefónica. Hola, Rubén. Hombre, Ricardo, qué sorpresa. ¿Cómo te va, tío? Bien, bien, no me quejo. Por suerte no hemos tenido por ahora ningún susto. ¿Y vosotros qué tal? Pues nosotros bien también. Por ahora, toca madera. Ana dando las clases online, agobiada. Los niños metidos en casa con clases por ordenador, ya sabes. En fin, y yo teletrabajando. La suerte es que seguimos con trabajo, pero no te creas que es un chollo. Al final son muchas más horas. Tengo que estar disponible todo el tiempo. Un horror. ¿Y tú? Cuéntame. ¿Se encargan investigaciones a detectives privados en estos tiempos? Debe ser difícil seguir a alguien si no sale de casa. Aquí Rubén soltó una carcajada entusiasmado por su propio chiste. No te creas, tenemos muchos casos.
matrimonios que se quieren destrozar en los tribunales con tus informes. A Rubén le encantaba hacer bromas a su amigo sobre lo inmoral que le parecía el oficio al que se dedicaba. Eso como siempre, ni más ni menos que antes de la pandemia, contestó Ricardo. Ahora nos piden investigaciones de otro tipo, totalmente nuevas para la agencia. Ah, ¿sí? Qué interesante. ¿Cómo qué? Nos contratan empresarios o directores de recursos humanos de grandes empresas. ¿Para qué? Quieren informes sobre los trabajadores que teletrabajan. Saber si de verdad están en sus casas en las horas que les corresponden, dijo Ricardo. Se produjo un silencio molestamente largo. ¿Y qué vienen esos informes?, preguntó Rubén. Bueno, ya sabes, a qué hora salen de su vivienda, con quién, para qué, ese tipo de cosas. Otro silencio tenso. ¿Te han encargado que me investigues? No puedo contestar a esa pregunta. Solo quería decirte que investigando a gente que debería estar teletrabajando, he visto que algunos sujetos, al no estar controlados por un horario de oficina, van al supermercado, o pasean al perro, o llevan a los hijos a un parque, o van al gimnasio, en fin, de todo un poco. Entiendo. La voz de Rubén se había desinflado. A partir de mañana, precisamente, tengo que empezar una investigación de este tipo, dijo Ricardo, subrayando con el tono la palabra mañana. Está claro. ¡Qué hijos de puta!, dijo Rubén. Gracias, amigo. Te estoy llamando desde el móvil de Susana, aclaró Ricardo. Ya, me hago cargo. Dale recuerdos de mi parte. Lo haré. Cuídate. Adiós, Rubén. Bueno, también es un relato, efectivamente, esa es la trama del relato, pero también es un poco el único microrrelato de este libro donde aparece esta nueva realidad o normalidad que ha venido para quedarse, como se dice, del teletrabajo, ¿no? Y de cómo a partir de la pandemia las empresas han visto cómo ahorran en no alquilar oficinas y demás, y cómo el trabajador puede estar el tiempo que perdía en llegar trabajando también desde casa, ¿no? Y esto va a suponer un cambio muy grande, ya veremos si es o no bueno. Hay gente que votan en la empresa que se prefiere, y la mayor parte de la gente prefiere teletrabajar. Otras personas desean verse e ir a los puestos de trabajo e interactuar con otros, ¿no? Y luego hay otros que hacen una mezcla de las dos situaciones, ¿no? Pero sí, desde luego, había picaresca, que es de lo que empezamos a hablar antes de la lectura del microrrelato. En la pandemia había muchísima. El otro día, precisamente aquí, la otra noche, con una persona con la que estuvimos, me contaba cómo en Polonia no había una legislación sobre las academias de baile. Y entonces la gente se apuntaba a las academias de baile para interactuar y bailar. Sí. Entonces había que estar con mascarilla, pero estaban bailando tango con esta aquí, ¿no? Me pareció muy gracioso y es lo que antes venía a decir, que la pandemia ha sido dolorosa. También ha sido, lo que señalabas sobre los cuidados, también ha sido una oportunidad para que globalmente o en comunidad, cada uno en su comunidad, veamos cómo la gente se ha ayudado también, ¿no? Cómo se han volcado con el personal sanitario, cómo nos hemos sentido unidos por algo que nunca nos había pasado, porque por suerte hemos vivido nosotros, no digo nosotros, sin guerras, sin grandes alteraciones, y esto ha sido como la primera gran experiencia traumática en común, que también ha sacado muchos aspectos positivos, ¿no?, de las comunidades, ¿no? Y luego la picaresca pues también siempre es muy simpática. Luego se mete a un adolescente bajo llave que está
justo saliendo del cascarón y dile que no puede juntarse. Esos se escapaban todos y no se sabía qué hacer, porque claro, eran masas cada día más grandes, de grupos de adolescentes. Eso es muy bonito, ¿no? Ver, igual que llegaban los jabalíes, lo que decías tú al principio, de la naturaleza que volvía a salir. Los delfines que volvían al Bósforo. Pues también los adolescentes salían a la vida, ¿no? Da igual que les eches 8 candados, ¿no? Que la vida sigue, eso es bonito. Hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos. Y con esa frase tan acertada creo que concluimos este encuentro y esta presentación que para mí ha sido enormemente grata. Para mí también, muchísimas gracias y gracias al Instituto Cervantes de Estambul y por haber hecho posible esta presentación de este libro. Y a Huarga y Fierro y que la Embajada de España. Que navegue con tino y suerte este libro. Muchas gracias. Gracias.